No ha llovido en 40 días. El sol cae vertical desde las 9 de la mañana. El suelo de los jardines del vecindario está seco, agrietado, con ese color gris claro que indica que la humedad desapareció hasta la última capa. Las plantas se doblan, las hojas se enrollan hacia adentro buscando protegerse. Todo se está muriendo lentamente de sed. Y en ese mismo barrio, en ese mismo calor, con esa misma falta de lluvia, hay un jardín donde las plantas están derechas, verdes, firmes, con el suelo visiblemente más oscuro y húmedo que el de cualquier parcela a su alrededor. El dueño no tiene sistema de riego automático, no tiene manguera especial, no pagó nada. Lo único que hizo fue colocar piedras recogidas de la calle, del camino, de cualquier lugar, piedras que todo el mundo pisa y descarta. Y esas piedras están haciendo algo que ningún sistema de riego de $100 puede replicar de forma pasiva durante las 24 horas del día. Eso es lo que vas a entender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a mirar un montón de piedras como algo ordinario. Lo que acabas de ver no es magia ni exageración. Es un principio físico llamado condensación de rocío, combinado con una técnica de retención de humedad del suelo que tiene miles de años de historia documentada. Las piedras colocadas sobre o alrededor del suelo hacen dos cosas simultáneamente que ningún otro material tan barato puede igualar. Durante el día, absorben calor solar y forman una barrera física que reduce la evaporación del suelo que está debajo de ellas hasta en un 70%. Durante la noche, su temperatura desciende más rápido que el aire circundante, y cuando el aire húmedo nocturno entra en contacto con esa superficie fría, el vapor de agua se condensa en forma de pequeñas gotas en la superficie y en la base de la piedra, que luego se filtran al suelo. En condiciones de alta humedad relativa nocturna, 1 metro cuadrado de superficie cubierta con piedras puede generar entre medio litro y 1 litro de agua condensada por noche. Sin lluvia, sin riego, solo física y temperatura. Y el costo de los materiales, si los recoges tú mismo, es exactamente cero. Este principio tiene validación científica y aplicación real en múltiples contextos. El Instituto de Investigación de Zonas Áridas de Israel, uno de los centros de estudio de agricultura en condiciones de sequía más avanzados del mundo, ha investigado la captura de rocío y la condensación nocturna como fuente de agua suplementaria para cultivos en regiones con precipitaciones inferiores a 200 milímetros anuales. La Universidad de California en Riverside ha publicado estudios sobre el efecto de mulch de piedra en la retención de humedad del suelo, comparado con suelo desnudo, con reducciones de evaporación de entre el 50 y el 75% en condiciones de calor extremo. En viticultura, que es el cultivo de la vid, los viticultores de la región de Châteauneuf-du-Pape, en el sur de Francia, han cubierto sus viñedos con guijarros grandes durante siglos, precisamente para aprovechar estos dos efectos: retención de humedad durante el día y condensación de rocío durante la noche. Ese sistema, llamado localmente galets, es parte fundamental de por qué esa región puede producir uvas de calidad en un clima mediterráneo seco. No es tradición estética, es tecnología agrícola centenaria con base física sólida. Y sin embargo, si buscas consejos para mantener plantas vivas durante una sequía, lo que vas a encontrar en la mayoría de las fuentes es una lista de productos: mulch comercial de madera, membranas de polietileno para suelo, sistemas de riego por goteo, geles retenedores de humedad, hidrogeles agrícolas. Todos productos que comprar, todos con un precio, todos con una cadena de distribución detrás. Nadie en esa lista te va a decir que las piedras que están en el suelo de tu calle resuelven el problema de forma gratuita y permanente, porque las piedras no se pueden vender con margen, no tienen reposición, no se agotan, no tienen instrucciones en la etiqueta. Este conocimiento funciona demasiado bien como para ser rentable. Y como no genera negocio, dejaron de enseñarlo. Desapareció de los manuales de jardinería modernos. Fue reemplazado por productos que imitan de forma costosa lo que la naturaleza hace gratis con una roca.
Has visto este principio toda tu vida sin reconocerlo. Cuando has levantado una piedra del suelo en verano y encontrado la tierra debajo húmeda, mientras el suelo a su alrededor estaba completamente seco. Cuando has visto musgo o vegetación densa crecer preferentemente debajo de rocas en zonas áridas donde el resto del suelo está pelado. Cuando has notado que las piedras al amanecer están mojadas con rocío mientras el suelo a su alrededor está seco. Todas esas observaciones son la misma física en acción. La piedra retiene frío nocturno, condensa humedad del aire y crea debajo de ella un microclima de temperatura y humedad que las raíces saben encontrar instintivamente. Las plantas con raíces que alcanzan la zona bajo las piedras tienen acceso a agua cuando el resto del jardín ya se secó. Eso no es coincidencia. Es la razón por la que en zonas áridas naturales, la vida vegetal se concentra alrededor y debajo de las rocas. Aquí está la ciencia, explicada de la forma más directa posible. El suelo pierde humedad de dos maneras principales: por evaporación directa desde la superficie cuando el sol y el calor la convierten en vapor, y por transpiración de las plantas que absorben agua de las raíces y la liberan por las hojas. La evaporación directa del suelo es la pérdida más controlable y la más grande en suelos sin cobertura. Un suelo desnudo expuesto al sol de verano puede perder entre 4 y 8 litros de agua por metro cuadrado al día solo por evaporación. Una capa de piedra sobre ese mismo suelo reduce esa pérdida en más del 60% porque la piedra bloquea el contacto directo entre el aire caliente y la superficie del suelo, y porque la sombra que proyecta mantiene la temperatura del suelo debajo de ella significativamente más baja. Al mismo tiempo, el proceso de condensación nocturna funciona porque las piedras tienen una capacidad de enfriamiento radiativo mayor que el suelo circundante. Cuando la temperatura de la superficie de la piedra cae por debajo de la temperatura de rocío del aire, el vapor de agua del aire se condensa en su superficie. Esas gotas se acumulan en la base de la piedra y se filtran directamente al suelo. En noches con alta humedad relativa, entre 60 y 80%, ese proceso puede aportar cantidades de agua medibles al suelo sin ninguna lluvia. Ahora, el método. Exactamente cómo aplicarlo. Primero, elige las piedras correctas. No todas las piedras funcionan igual. Las piedras porosas, como la piedra volcánica, la piedra arenisca o la piedra caliza rugosa, son las mejores para condensación de rocío porque su superficie irregular y porosa ofrece más área de contacto con el aire húmedo nocturno. Las piedras lisas como el granito o el mármol pulido son mejores como barrera de evaporación, pero peores para condensación. Para un sistema completo, mezcla ambos tipos. En términos de tamaño, las piedras de entre 5 y 20 centímetros de diámetro son las más prácticas, demasiado pequeñas, y el efecto de barrera es mínimo, demasiado grandes y son difíciles de manejar y cubren mal el suelo. Segundo, limpia el suelo antes de colocar las piedras. Retira malezas, restos secos y cualquier material que pueda crear barreras entre las piedras y el suelo. Las piedras deben reposar directamente en contacto con la superficie del suelo para que el agua que condensan en su base se filtre directamente sin obstáculos. Tercero, riega el suelo antes de colocar las piedras si está seco. Las piedras van a retener la humedad que ya está en el suelo, pero si el suelo está completamente seco de partida, necesitas un riego inicial que establezca la humedad base que las piedras van a conservar. Un buen riego inicial antes de colocar el mulch de piedra puede ser el único riego que necesites en semanas, dependiendo de tu clima. Cuarto, coloca las piedras en capas de entre 5 y 10 centímetros de profundidad sobre el suelo alrededor de las plantas. La cobertura no necesita ser perfecta ni hermética. Una cobertura del 70 u 80% de la superficie es suficiente para lograr el efecto de reducción de evaporación. Deja un pequeño espacio libre directamente en la base del tallo de cada planta para evitar problemas de humedad excesiva que puedan pudrir el cuello de la raíz. Quinto, considera la orientación. En el hemisferio norte, colocar piedras más grandes en el lado norte de cada planta y más pequeñas en el lado sur
aprovecha la sombra que proyectan durante las horas de mayor calor. En el hemisferio sur, la lógica se invierte. Este ajuste de orientación puede parecer un detalle menor, pero en condiciones de calor extremo marca una diferencia perceptible en la temperatura del suelo bajo las piedras. Sexto, complementa con piedras en vertical si tienes espacio. Algunas tradiciones agrícolas antiguas usaban piedras colocadas parcialmente enterradas en posición vertical, como pequeños monolitos de 5 a 10 centímetros de alto, con la parte enterrada actuando como colectora de humedad subterránea y la parte expuesta como condensadora nocturna. Esta técnica, llamada en algunos contextos agricultura de piedras verticales, aumenta la superficie total de condensación disponible sin aumentar el área de suelo cubierto. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más frecuente es colocar las piedras sin contacto directo con el suelo, dejando espacios de aire entre la piedra y la superficie. Esos espacios de aire actúan como aislamiento y reducen tanto la transferencia de temperatura para la condensación como el flujo del agua condensada hacia el suelo. Las piedras deben estar en contacto firme con el suelo. Si el suelo es irregular, presiona las piedras hacia abajo suavemente para que se asienten. El segundo error es usar piedras demasiado oscuras en climas ya muy calientes. Las piedras negras o muy oscuras absorben más calor solar y pueden elevar la temperatura del suelo debajo de ellas, en lugar de reducirla si el calor absorbido durante el día supera la capacidad de enfriamiento nocturno. En climas de temperaturas extremas superiores a 40 grados, usa piedras claras o de color intermedio que reflejan más radiación solar y mantienen un balance térmico más favorable. El tercer error es aplicar este sistema en suelos con drenaje muy deficiente. Si el suelo debajo de las piedras no drena bien, la humedad retenida puede generar condiciones de encharcamiento permanente que pudren las raíces. Antes de colocar el mulch de piedra, verifica que el suelo tenga drenaje adecuado. Si no lo tiene, mejora la estructura del suelo con compost o arena gruesa antes de cubrir con piedras. El cuarto error es esperar resultados inmediatos en suelos completamente degradados. Las piedras retienen y condensan humedad, pero si el suelo debajo está tan compactado y sin vida que no puede absorber ni retener el agua que llega, el efecto es limitado. En suelos muy degradados, combina el mulch de piedra con una enmienda orgánica previa, compost, molde de hojas, té biológico, para restaurar la estructura del suelo al mismo tiempo que implementas la cobertura de piedra. Cuando se aplica correctamente, los resultados son visibles y medibles. Huertos en zonas áridas de España, Marruecos y Chile que implementaron cobertura de piedra reportan reducciones de entre el 40 y el 60% en la frecuencia de riego necesaria para mantener las mismas plantas en las mismas condiciones climáticas. En periodos de sequía prolongada, plantas cubiertas con mulch de piedra muestran significativamente menos estrés hídrico que plantas en suelo desnudo, con menor enrollamiento de hojas, menor caída prematura de frutos y mayor supervivencia general. Para escalarlo, el principio no cambia. Puedes cubrir áreas completas de un huerto con una capa uniforme de grava gruesa o piedra partida de cantera, que consigues en cualquier empresa de materiales de construcción por un precio muy bajo por tonelada. Puedes construir caminos entre las hileras de cultivo con piedras más grandes que actúan como colectoras de rocío y canalizan el agua condensada hacia las raíces laterales de las plantas. En frutales y árboles, rodear el tronco con un círculo de piedras de entre 80 centímetros y 1,5 metros de radio crea una zona de retención de humedad que puede reducir a la mitad el riego necesario durante el verano. La historia de usar piedras para cultivar en condiciones de escasez de agua es una de las más antiguas que tiene la agricultura. Los agricultores de las Islas Canarias desarrollaron hace siglos una técnica llamada jable, que consiste en cubrir los cultivos con una capa de picón, que es ceniza volcánica y fragmentos de roca porosa, para retener la humedad de la escasa lluvia y capturar el rocío nocturno en un archipiélago donde el agua siempre fue el recurso más escaso.
Esa técnica sigue usándose hoy en los viñedos de Lanzarote, donde las vides crecen en hoyos excavados en el suelo rodeados de muros de piedra volcánica que las protegen del viento y capturan la humedad nocturna. En el Negev israelí, arqueólogos han encontrado sistemas de agricultura de runoff construidos hace más de 3.000 años que incluían líneas de piedra estratégicamente colocadas para capturar y dirigir cada gota de lluvia y rocío hacia las zonas de cultivo. Los nabateos que habitaban esa región producían suficiente comida en uno de los desiertos más áridos del planeta, usando exclusivamente técnicas de captación y retención de agua de lluvia y rocío con piedra y tierra. En el altiplano andino, agricultores preincaicos construyeron campos de cultivo elevados, llamados cochas, que usaban bordes de piedra para retener la humedad del suelo y aprovechar la condensación nocturna en una de las regiones más frías y secas de América del Sur. El conocimiento de que la piedra es aliada del agua, no enemiga, es universal y antiquísimo. Lo perdimos cuando la modernidad nos convenció de que la respuesta al problema del agua era siempre más tecnología y más gasto, no la física silenciosa de una roca en el lugar correcto. Y eso me lleva a donde quiero dejarte. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ver la sequía como un problema que se resuelve con infraestructura cara, con represas, con sistemas de riego de alta presión, con desaladoras, con tecnología de punta, que requiere inversión, mantenimiento y expertos. Y todo eso existe y parte de ello es necesario. Pero hay otro nivel de respuesta a la escasez de agua que no requiere nada de eso. Requiere observar. Requiere entender cómo funciona la temperatura, la humedad y la física de los materiales que ya están a tu alrededor. Requiere saber que una piedra bien colocada puede hacer lo que ningún sistema de riego puede hacer durante la noche, cuando todo duerme y nadie está mirando. La autosuficiencia no siempre se construye con herramientas nuevas. A veces se construye con la capacidad de ver en lo ordinario lo que otros no ven, de entender que el mundo ya tiene soluciones para la mayoría de los problemas que enfrentamos, que solo necesitamos aprender a leerlas. Si esto cambió la forma en que miras las piedras que hay en tu jardín, en tu calle, en cualquier campo que hayas cruzado, si la próxima sequía te hace pensar diferente a como pensabas antes de ver esto, entonces ya tienes lo más importante. No una técnica, una manera de ver el mundo que encuentra recursos donde otros solo ven obstáculos. Hay más conocimiento así esperando. Y cada pieza que aprendes es un paso más lejos de depender de alguien más para resolver lo que la naturaleza ya sabe resolver sola.